Combars Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están esa gente? Un saludo, gracias por otro episodio más de este podcast llamado Combars. Les agradecemos que nos sintonicen, ya sea por YouTube o Amazon, Spotify, cualquier plataforma que nos escuchen. Tenemos una gran invitada, ella es Antonia Vázquez, originaria de la comunidad El Pozo, municipio de San Juan, Cancún, Chiapas. Ella es emprendedora social. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en la vida? Hola, buenos días, buenas tardes, si es tarde, muy bien, gracias a Dios. Es un placer poder conversar contigo, Eduardo. De verdad que gracias por la invitación. Gracias a usted le agradezco el tiempo que se da para poder un poco saber su labor, ¿no? Porque a mí me pareció algo interesante, me parece, porque bueno, yo la vi a través de esta campaña que fue de de Hershey's, y empecé a ver a ver lo que hacía su labor, y me pareció muy interesante. Este, la primera pregunta es, ¿cómo empieza esto de ser emprendedora social y cómo se fue originando o qué es lo que va desarrollando así en su comunidad? Y muy bonita pregunta y yo creo que cada ser humano traemos un don. A veces ni siquiera sabemos qué don tenemos. Eso es el problema. Yo sabía que mi don no era estar en mi pueblo porque salgo de un pueblo indígena hablante de lengua maya que se llama tzeltal y hasta los 11 años yo empecé a escuchar el español porque mi primaria, segundo, tercero, cuarto hasta quinto grado pues era bilingüe. Nosotros no nos hablaban en español sino que la lengua tzeltal. Entonces cuando yo me traslado a mi papá me dice, ¿sabes qué? Vas a ir a ayudar a cuidar a tu hermana en una ciudad cercana de mi pueblo que se llama San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y entonces vengo a San Cristóbal a estudiar. Y siempre me gustó el campo, realmente siempre me llamó la atención. No soy una mujer común en mi pueblo que aprenden a costurar ropa, cocinar, hacer comida. Siempre lo acompañaba mi papá al campo. Y ya en eso, cuando termino la primaria, la secundaria, empiezo a estudiar y me inclino a estudiar una ingeniería agrónomo. Eso era mi sueño. Entonces mi papá dice, no, porque esos son para los hombres. Yo quiero que estudies para ser secretaria o para ser maestra. Yo dije, no, yo no quiero, yo quiero algo más porque mis papás tienen cafetales. Y yo decía, yo quiero saber por qué se enferman las plantas, quiero saber esto. Y entonces cuando me quita la oportunidad de estudiar mi papá, yo soy madre soltera, tengo un hijo de 26 años, entonces pues no me quedaba otra que empecé a trabajar otra vez y estuve viviendo en la Ciudad de México, estudié belleza, nada que ver con mis actividades ahora. Y cuando estudio eso, regreso a Chiapas, mi hijo tenía que comer y no era esperar, buscar clientes, clientelizar la estética. Entonces ya empiezo a trabajar, a hacer trabajos en mi comunidad. Entonces empieza a gustarme las gestiones de proyectos. Entonces empiezo a gestionar proyectos, llevo capacitaciones, cómo hacer proyectos, cómo elaborar proyectos. Y yo sentía que tenía que regresarle lo que yo he aprendido con las mujeres en mi pueblo, porque yo fui muy maltratada con el padre de mi hijo. Entonces sufrí mucha violencia, mucho maltrato. Empiezo a conocer gente en el ámbito político, empiezo a conocer más en cuestiones de proyectos y me llamó la atención a trabajar en el campo. Lo visualizaba y lo soñaba tener un vivero forestal. Y mi papá me decía, hija, ¿estás loca? ¿Cómo es que sembrar árboles? Si tenemos muchísimos árboles acá, ¿quién te los va a comprar? Yo sé que me lo van a comprar, ¿no? Entonces como que fue un sueño así. Entonces, y ya cuando empiezo en 2007, si no me equivoco, trabajar en el campo, en zona rural de donde soy, y además que ni siquiera nosotros tenemos acceso a la tierra, sino que los hombres nada más lo que pertenece a la tierra. Entonces muchos hombres me decían, es que esa mujer anda buscando marido, ¿no? Entonces porque ellos creen que no entendía su lengua que hablan. En mi zona donde yo vivo,
hablan generalmente dos lenguas, que es celtal y tzotzil. Entonces, yo hablo el celtal, pero el tzotzil lo entiendo perfectamente bien la conversación de los hombres. Entonces, empiezo a trabajar en cuestiones forestales y resulta que me apoya el gobierno federal para instalar el vivero forestal. Empiezo con 1,5 millones de producción de plantas forestales. Entonces, empiezo a dar la capacitación, empecé a trabajar más con las mujeres, porque las mujeres son las que sufren más en escasez de leña. Cortan árboles no tanto por gusto, sino que por su sustento el diario. Es su gas, es donde hacen su comida. Yo le comentaba a una persona ayer, ¿no? Entonces, a veces hay que conocer la necesidad de la gente. Por ejemplo, en los pueblos indígenas, cortan los árboles, ya sea para su sustento, ya sea para su techo, porque eso viven así en los pueblos indígenas. Entonces, así me empezó a llamar la atención a darle capacitación, empiezo a bajar proyectos, diversos proyectos productivos, como aves de corral, como producción de miel, como artesanía, como tiendas de abarrotes, infinidades de proyectos hemos trabajado. Últimamente me he estado enfocando a trabajar con los jóvenes lo que es la violencia de noviazgo, porque hay mucha gente en mi pueblo en general que no saben que viven en violencia. Yo también fui violentada, no sabía que era violencia hasta que yo empecé a conocer mis derechos como mujer y como ser humano. Sí, sí, lo que menciona es muy interesante de cómo empezó, como dice, a ver esa necesidad en su comunidad, ¿no? En cuestión de ver de que las mujeres no tienen esas oportunidades. Hoy en día, ¿cómo ve que es la respuesta de la comunidad? ¿Sí le gusta esta información? ¿Se van acercando o qué siente que es lo que falta? Cuando yo empecé en 2007 a gestionar, muchas mujeres dicen que a veces el enemigo de una mujer es otra mujer, ¿no? Entonces, y me acuerdo que varias mujeres me decían, oye, Antonia, por favor, no hagas las cosas de labores del hombre. Dice, nos das vergüenza, ¿no? Entonces, y hoy en día, ya que estamos a 2023, pues sí, muchos jóvenes los inspiro bastante y sobre todo a los estudiantes, ¿no? Entonces dicen, oye, ¿cómo me gustaría ser como eres, Antonia, que no te dejas, que siempre logras tus sueños y todo eso? Y yo les digo, no, ni siquiera desean cómo ha sido mi vida, porque sí fue difícil trabajar como líder, porque soy líder en mi comunidad y en mi pueblo. Es un poquito difícil, pero no imposible. Y al ver transformar a muchas mujeres a diferentes sectores, no voy a hablar de nombres porque a veces los hombres, generalmente en los pueblos indígenas, si una mujer llega a tener puras niñas y a veces son abandonadas esas mujeres porque los hombres quieren la mayoría que el primer hijo sea hombre, sea varón. Y entonces, y yo recuerdo una persona que decía, fíjate que ya llevo 8 partos, dice, y estoy embarazada, ya no quisiera saber, llevaba 8 partos, pero puras niñas. Y entonces, y decía, yo quiero un milagro, que 9 partos, mi 9 hijos, que ya sea un varón. Y cuando me dijo eso, me salieron las lágrimas y le digo, sí, realmente necesitas un milagro, porque si no es niño, y si es niña otra vez, entonces mi marido me va a dejar y va a buscar otra. Sentir ese dolor, porque imagínate que la ideología que tienen que tener niño para tenerlo allí, entonces, y esa mujer, no quiero mencionar nombre, y llega a tener un niño y de verdad que se transformó. Y yo le decía, ¿sabes qué? No es necesario que tengas un niño para que te valore tu marido. Esa es una creencia muy mala. Si te quisiera te valoraría con tus niñas que tienes. Y yo recuerdo que hablé, me confronté con el hombre cuando dio a luz a esa señora y le dije, por favor, valora lo que es y no por lo que te haya dado varón. Y le pidió perdón y me acuerdo eso. Tuvimos una capacitación sobre la violencia de la mujer, porque a veces ni siquiera se dan cuenta cómo viven. Simplemente tan es así, debe ser frustrante que otra vez niña,
porque mi marido le quiero darle gusto, cosas así, ¿no? Por ejemplo, las jóvenes, las mujeres, y a veces están en un noviazgo y no se dan cuenta que viven violentadas y después cuando nosotros le hemos dado capacitaciones y dice, oye Antonia, me di cuenta que yo viví en una violencia y gracias a la capacitación pude tener el valor de cortar con mi novio, ¿no? Sí, es que ahora sí que de gran importancia esto, ¿no? Que menciona de tener la información necesaria y dárselas a conocer para que vean estos como detonantes, ¿no? Porque como dice, hay veces que tanto la televisión como programas de cualquier otro tipo eh, han propagado como falsa información acerca del hombre, del trato hacia la mujer, y en ocasiones yo como hombre, en ocasiones hay que reeducarnos para quitar ciertas actitudes y volver a, pues, a darle su lugar a la mujer y también en cuestiones quitarnos a veces eso que tenemos a veces tenemos ese chip, porque la cultura a veces así es, ¿no? No por justificar, hay que reeducarnos como hombres y convivir en sana paz, ¿no? Y también saber que la mujer tiene las mismas oportunidades que nosotros, en algunos casos, ¿no? Pero tienen que, pues el derecho más bien de desarrollarse profesional y personalmente, pienso yo. Sí, realmente, como dices, ¿no? Y a veces la televisión o no es los programas adecuados que vemos de cuando nos hablan de nuestro derecho, o peor aún, a los que no hablamos bien el español o no entendemos bien el español y dice, bueno, pues no sé qué quiso decir o lo interpretamos mal a nuestra conveniencia, ¿no? Entonces, por eso es que para mí es muy importante las capacitaciones desde la juventud y quizás la señora por lo menos se dan cuenta de lo que estaban viviendo, ¿no? Por ejemplo, hablemos un poquito en las cuestiones políticas. En los pueblos indígenas en zona, bueno, en Chiapas, no sé si en otros estados, quizás sí, por ejemplo, se habla de paridad de género, ¿no? Entonces, es pura como aparentar quien ejerce el trabajo es el esposo, pero en el sistema está en el nombre de la esposa, ¿no? Entonces, y una vez tuvimos una capacitación sobre eso, mujeres, no presten su credencial, porque lo peor, ¿sabes qué, Eduardo? Que, por ejemplo, si está fungiendo el cargo que es a nombre de su esposa y todavía llega a tomar, va a diversiones con otras mujeres, lo llegan a golpear la mujer cuando ella, en cuestiones del sistema, en el derecho, que debería ejercer el cargo la mujer, y no es así, sino que es el esposo o el papá o el primo, simplemente prestó su credencial, ¿no? Es algo triste, feo a la vez, y yo recuerdo que dijo una mujer, dice, ahora sí ya entendí, si quiere, si cree que es importante mi credencial, pero voy a ejercer mis derechos. Yo sí quiero trabajar, decía una mujer, ¿no? Yo creo que a través de las capacitaciones, poco a poco vamos teniendo claridad, porque muchas mujeres vivimos, yo también me incluyo, vivimos en una oscuridad todavía y que dice uno, ay, a ver qué me va a decir mi marido o qué va a decir mis hermanos o qué va a decir mis papás, ¿no? Entonces, todavía a veces no tenemos ese valor de decir, yo sé que es mi derecho, sé que puedo, sé que lo quiero hacer y pues las habladas al final de cuentas hablan, ¿no? Entonces, muy pocas, pero sí ya hay mujeres que la verdad ya están empoderadas, pero ya están en otros ámbitos. Entonces, esas mujeres que todavía no salen de su comunidad, que no conocen otros lugares, cuando yo los capacito o si tengo la oportunidad, por lo menos conozcan que es una ciudad. Recuerdo una carita de una mujer que decía, ¿qué es San Cristóbal? ¿Cómo es? Y dicen que hay muchos carros y todo eso. Y yo nací en esa comunidad y entonces yo les digo, tengo la oportunidad, vámonos, los llevo. De repente a veces sale eventos y de verdad que es muy gratificante para mí que por lo menos lleva algo, un recuerdo que diga, mi paisana Antonia salió, se preparó, pero está poniendo su granito de arena, ¿no? Sí, como lo que mencionas, es que a veces nosotros que vivimos en ciudad no nos damos cuenta de que hay mucha diferencia social y también de género en otros estados, ¿no? A veces pensamos que todo está igual
y realmente no. En muchos estados hay mucho, pues como dice, mucha falta de información, falta mucho desarrollarse, ¿no? En esa cuestión, ¿no? Y no porque la gente no quiera, sino porque no hay oportunidades o en ocasiones no hay, pues estas herramientas o la gente que hace labores en ocasiones como que les van poniendo obstáculos y no permiten que llegue el mensaje en todos lados, ¿no? La verdad, a mí me parece muy bien su labor que hace. Por ejemplo, quiero hacerle una pregunta acerca de esto de las plantas forestales. ¿Cómo es el proceso para esa actividad? Mira, cuando yo empecé en 2009, me contrata la dependencia de la CONAFOR, gobierno federal, para ser la productora de plantas. ¿Cómo es? Empiezo desde el cero. Incluso tengo un grupo de recolectores de semillas. Recolectamos semillas, lo sembramos desde la semilla y va germinando y vamos cuidando. Después de los 10 o un año, de 10 meses a un año, ya sale al campo a la planta. Y ahorita, pues ya somos autosuficientes, ya no dependemos de ningún contrato de gobierno, sino que ya tenemos clientes particulares que también ya van valorando que tenemos escasez de árboles, que hay mucha deforestación. Entonces, ahorita con el programa que son beneficiarios, nosotros no tenemos nada que ver, pero ya son los beneficiarios que nos vienen a adquirir las plantas. Cuando había un programa, no recuerdo cómo se llamaba el programa, pero sí donaban muchos árboles y de repente nosotros nos sobraba y recuerdo que muchas y muchas hectáreas hicimos varios eventos de reforestaciones sociales, que la gente, yo le ponía esta campaña, ¿no? Adopta un árbol. Y entonces, ¿cuál era mi objetivo? Era de que lo cuidaran como sus hijitos. Y yo recuerdo que yo llegaba a hablar con las mujeres, le digo, ahí hay que pedir permiso. Recuerdo de una mujer que decía, primero pregúntanle a sus esposos si quieren sembrar árboles. Y decía una mujer, yo no tengo por qué preguntar si quiere tortillas calientes. Dice, yo los voy a sembrar. Y tenía como una meta darle 100 plantitas, porque a veces cuando le damos más plantas y a veces ya no lo cuidan, ¿no? Porque también los predios están muy fraccionados. Sí, sí, yo desconozco mucho del tema, la verdad, por eso me pareció algo como, pues la inquietud, ¿no? De saber cómo es, eh, pero, por ejemplo, esta labor social en cuestión hay apoyo del gobierno, como dice, se lo retiran en cierto tiempo, o cómo se va desarrollando. Así, bueno, lo que ya lo mencionó, ¿no? Que es sustentable, ¿no? Pero ¿dónde llevan todos esos árboles? ¿O para qué lugares van? Bueno, por ejemplo, algunos tienen rancho de 1 hectárea, de 100 hectáreas, hasta 1000 hectáreas, ¿no? Es lo que siembran. Tengo varios clientes que que tienen varios ranchos y que lo manejan para árboles maderables. Entonces van dando cuidados y hay gente también que también lo hacen como para cercos vivos o para restaurar algunos manantiales también, porque ya ve que los manantiales se están secando, entonces, pero hay especies de plantas que atraen más agua para que empiece a fluir más en esos manantiales. Entonces, hay programas del gobierno federal, pero a veces para accesar en esos programas, en esos apoyos, te piden tantos requisitos. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Junta su dinero, entonces ya llega a comprar. Nosotros damos un precio realmente precio al costo. Todo ha subido, todo ha incrementado los sustratos que usamos. Sin embargo, el objetivo es regresarle un poquito a la madre tierra que nos ha dado mucho, no tanto para enriquecernos, porque yo creo que todos los demás, yo he aprendido que todos los demás es por añadidura, si haces bien para tu comunidad. Sí, eso. Sí, debe de ser eso, ¿no? No tanto por el dinero o por hacer ahí como vulgarmente se dice tranza, ¿no? Simplemente para ayudar a la propia comunidad. No, y quizás te vas a sorprender. Tenemos este año, nosotros el año pasado todavía teníamos un precio de 5 pesos y ahorita tenemos el precio de 7 pesos. Mira,
sin mencionar otros productos, no quiero mencionar un nombre, es cuánto cuestan las cosas, de eso están a 33 pesos, están a 12 pesos y no te beneficia. Y cuando una planta lo cuidas, te va a beneficiar, un día te va a dar sombra, un día te va a dar muebles, un día te va a dar beneficio para tus generaciones. En cambio, a veces nada más vamos en una tienda, abrimos para tomar, según para quitarnos la sed, y no es cierto, está lleno de azúcar. Sí, como lo que menciona ahorita, ¿no? A veces nos quejamos de, pues, de algo natural y todo esto, de esos tipos de programas y como hace bien la analogía de cuando uno va al súper y todo esto, tiene razón, ¿no? A veces con tal de tenerlo, pues lo compramos y no nos fijamos si hace bien, hace mal o si realmente están apoyando a alguien. ¿Todavía tiene cursos acerca de eso, de cómo hacer tiendas de abarrotes, de la producción de miel, del autoconsumo de aves de corral? ¿O eso ya quedó por un momento un tiempo libre? No, si hubiera la posibilidad de seguir apoyando a las mujeres, sí, yo tengo varias subproductoras de miel y hay una señora realmente que le ha ido muy bien, agradezco a la vida y a Dios que siempre se acuerda de mí, ella tiene su ave de corral. Tiene aves de corral y yo no me gustaría seguir dando capacitaciones. Yo se lo he dicho el día que se nos dé la oportunidad de bajar otro proyecto, que ella lo capacite y a las otras mujeres también ya como experiencia, como comenzó, porque le di la oportunidad de caminar y yo se lo he dicho, cuando haya la oportunidad, yo te voy a invitar para que tú le des la capacitación a las mujeres cómo lo has hecho, porque tú ya vas a hablar desde tu experiencia, porque a veces tenemos la teoría, pero no es lo mismo en la práctica. Sí, de eso tiene razón, ¿no? Hay que, como dice, a base de esto, la gente que usted al principio capacitó, hoy en día ya tiene esa experiencia, ¿no? Ya puede también ellos impartir o replicar lo que en su momento usted les enseñó, ¿no? De alguna manera se va como que pasando de lado a lado, ¿no? Toda esta información. Y yo creo, Eduardo, que hay algo que debemos tener el ser humano, es la decisión. Cuando tomas una decisión, la pobreza está acá, la pobreza está en la cabeza. Cuando tomas una decisión, decir, quiero hacer algo para mí y para mi familia. Si tú estás bien, va a estar bien los demás, no primero que estén los demás bien y luego después, no es cierto eso, yo no, al menos conmigo no funciona. Primero yo tenía que estar bien, yo fui una mujer maltratada, violentada en todos los sentidos, yo tuve que reconocerme quién soy, cuál es mi capacidad para poder apoyar a las mujeres y me siento muy feliz seguir apoyando a las mujeres y sobre todo que me apasiona, la verdad, cuidar los árboles, hablar con ellas, porque ahorita tenemos la producción en el vivero y verlo desde cómo germinan las plantitas, desde la semilla, incluso dirías tú, estoy loca porque de repente a veces estoy hablando las plantas. Yo sé que un día los voy a ver en un arbolón grande y sé que algún día los voy a ver en mueble y que digan, porque de repente los productores me dicen, ¿te acuerdas que yo compré plantas? O si no, me mandan fotos. Esta es tu plantita que tenía de 30 centímetros, 20 centímetros y de repente ya lo ves en un árbol. Es una gran satisfacción, Eduardo, porque dice, bueno, yo estoy contribuyendo algo para la naturaleza. Sí, es que al fin de cuentas las plantas y los árboles son parte pues de la vida, ¿no? En sí, hace mucho escuché una frase que decía que hay que ser como árboles que al vivir limpian la tierra, ¿no? Y en ocasiones, si queremos ver un acto de amor y de bondad, son los árboles, ¿no? Porque a pesar de todo lo que pasa alrededor, ellos siguen dando el oxígeno, produciendo ciertas cosas para que las demás especies podamos vivir, ¿no? Si lo vemos de ese ángulo más o menos, se puede ser como analógico, ¿no? De la situación. Es correcto, es correcto. Yo creo que en nuestros espacios debemos tener esa conciencia, decir, este árbol me va a dar una sombra. Por ejemplo, la casa de ustedes, donde yo vivo, tengo muchísimos árboles, ¿no? Esa es una casa muy pequeña. Incluso tengo el techo verde que le llaman, tengo mi autosustento allí, lo básico para el hogar, ¿no? Entonces, se siente
el cambio con la otra casa de mi vecina porque ella no tiene árboles y sí, pues te lleva tiempo porque tienes que echarle agua, tienes que podar, tienes que verlo eso, pero ve uno el beneficio, al menos yo casi no compro tomate, común decirlo así, ¿no? Entonces tengo lo básico, el hogar diario para las plantas aromatizantes, lo tengo en mi techo y en un jardincito que lo puedo hacer y a veces nosotros buscamos el obstáculo, decir, es que yo no puedo, si tuviera, yo no me gusta utilizar la palabra si tuviera, Eduardo. Lo quiero intentar. Dicen que la gente exitosa fracasaron muchas veces. Imagínate cuántas veces estuve a punto de tirar la toalla. Muchísimas veces que dije, voy a cerrar la oficina, ya voy a cerrar el vivero, ya no quiero saber nada, pero bendito Dios, yo tengo una cartera de clientes. Tal vez no, yo creo que como uno visualiza, me decía un cliente, ¿me puedes vender una planta? Claro, al final de cuentas es una planta, que igual que 1,000 plantas, 100,000 plantas o 1,000,000 de plantas, es planta. Entonces yo valoro todo eso y no veo la cantidad que yo vendo, sino que el beneficio que puede atraer si cuidamos ese árbol. Sí, exactamente, sí, de una manera más verlo más como vocación, ¿no? Como parte de que la apasiona, al fin de cuentas, esto. Le quería preguntar acerca de esta campaña de Herefordshire, de Hershey's, ¿cómo la contactaron? O sea, sin dar muchos detalles de nada, pero nomás sí, básicamente, ¿cómo fue ese contacto y cómo fue esa experiencia al también convivir con varias mujeres que a lo mejor están en diferentes disciplinas, pero comparten el mismo objetivo, que es al fin de cuentas construir algo para la sociedad? Herefordshire, de ellas para ellas, me invitaron, me apuntaron mi nombre, ni siquiera yo sabía a qué iba. Y me decía una persona, dice, mira, oye, fíjate que te propuse y te van a llamar. Y cuando me dijeron, oye, ¿cómo le haces? Así como estamos haciendo la entrevista. ¿Y cómo le haces para capacitar a las mujeres? Es eso, tienes 3 minutos para contestar, perfecto. Entonces eran los filtros que tenía que pasar, la puntualidad, la honestidad y todo eso, y el trabajo social con las mujeres. Y ya cuando me dicen, vas a salir en una portada de chocolate, ay sí, ¿en qué momento? Mira, Eduardo, de verdad que no lo creía. Yo nunca me imaginé llegar en esto. Cuando fue el elenco del día 2 de marzo, fue para mí extraordinario. De repente se me hace el nudo en la garganta, porque sabiendo dónde están mis orígenes y estar en una barra de chocolates, es algo impresionante para mí. Fue algo así que yo no sabía en qué estaba yo metida. Me gusta hablar de lo que hago para inspirar a otras mujeres, porque si yo pude, también pueden a las demás mujeres. Solamente es cuestión de querer salir adelante. Entonces, cuando me hicieron la entrevista, dije, bueno, está bien. Entonces, ya cuando me dicen, te van a hacer unas grabaciones y todo eso, ya cuando, ¿sabes en qué momento lo empecé a creer? ¿En qué momento empecé a, como dijeran los mexicanos, me cayó el 20 cuando vi todas las cámaras? Dije, mira, ¿dónde estoy cuando hablan los de maquillaje, el vestuario? Porque todos preparan ellos. Entonces, hasta allí llegué a creer, me cayó el 20. ¡Wow! Entonces, va a ser realmente cierto todo lo que me dijeron, ¿no? Porque al principio no lo creía, simplemente una entrevista como estamos haciendo ahorita. Sí, exacto. Y realmente yo no tengo nada que ver, ¿no? Yo simplemente admiro las campañas y todo lo que tenga un proceso creativo en cuestión del arte, ¿no? Para mi punto de vista. Y se me hace algo muy acertado que hagan esto en chocolates, porque al fin de cuentas los consumidores son más los niños o las generaciones más pequeñas, y en ocasiones, pues ven o así que a ustedes como personas que hacen cosas socialmente hablando, y de alguna manera les inspira, como dice, ¿no? Al fin de cuentas, ¿no? Independientemente de si es comida sana o no es comida sana o nos metamos en ese rollo, la neta, para mí se me hace algo muy inspirador, ¿no? Para la gente que consume esos productos. Y yo también, la verdad, admiro porque al final de cuentas, imagínate, si no hubiera sido por ese medio, no nos conociéramos tú y yo. Y yo sé que a través de esta entrevista van a salir muchas cosas. Y quizás hay gente y dice, ¿sabes qué? Hasta acá llegué, ya no quiero seguir más porque ya no doy más.
Pero al escuchar a Antonia que sale de un pueblo indígena, donde no conocía un par de zapatos a sus primeros años, hasta los 11 años conocí los zapatos, para eso tenía que caminar descalzo, prefería cargar mis zapatos y todo eso. Entonces, y mira dónde estoy ahora, una empresa social, una empresa forestal, y muchos dicen, ¿cómo es que me puede dar los arbolitos? Pero cuando tú lo ves con otros ojos, claro que sí te puede dar. Como dije al principio, es por añadidura, vienen los demás. Sí, exactamente. ¿Qué proyectos vienen más adelante? Si se pueden saber, ¿va a seguir con esto ahora sí que de la producción de árboles forestales, o va a implementar más cursos, o cuáles son los siguientes pasos a futuro? Más cursos, sí, quiero formar varios grupos de mujeres que ellas salgan de su corazón lo que quieren hacer, solo convertirlo en negocio, hasta para recoger basura, es negocio cuando lo queremos ver así. Por supuesto, las plantas forestales, mi segundo paso y es mi sueño, yo espero lograr, es tener árbol Navidad, pero que realmente no se corten, sino que esté dentro de la macetera, que sea para como rentar o para adquirir, pero que no se corten estos árboles de Navidad. Sí, sí, la verdad, ojalá se vayan cumpliendo poco a poco, como dice, la verdad es hacerlo, tener la actitud y todo se va dando. ¿Qué es lo que siente que le falta a la sociedad hoy en día en cuestión de esto de más oportunidades? Yo creo que seamos más conscientes de lo que hacemos, porque cuando tú quieres trabajar, yo recuerdo cuando yo tenía 22 años, toqué una puerta en una oficina de gobierno y yo le dije, no quiero que me regales dinero, quiero que me hagas un préstamo para salir adelante, para poner, porque yo fui productora de tomate también. Cuando yo les dije, quiero hacer un invernadero, cuando tú hablas del corazón, que realmente sale desde tu profundo corazón y tu mente también que esté claro hacia dónde quieres ir, creo que no hay barrera. El detalle es que queremos esperar que el gobierno nos viene a solucionar todo. No hay gobierno que nos venga a solucionar todo. Es nosotros que tenemos que tomar decisión. Debemos hacer apoyo para el gobierno para que mejore su trabajo. Si nosotros empezamos a criticar al gobierno, jamás va a mejorar. Nosotros tenemos que trabajar con nosotros mismos. Sí, exactamente, sí, sí, es que en ocasiones cometemos ese error, ¿no? Como ahorita lo estaba mencionando, el pensar que el gobierno va a llegar o va a cambiar, y no importa eso, más bien importa a nosotros como comunidad, de alguna manera salir adelante con lo que tenemos, ¿no? Con lo que hay dentro de nuestro propio ecosistema, ¿no? De donde va viviendo uno. ¿Cuáles son sus redes sociales para la gente que quiera ver su labor? Mis redes sociales está Antonia Vázquez Cruz, mi página está el nombre del vivero que se llama Montanas del Sur, hotmail.com, que es Facebook también, tiene página, pero está muchas publicaciones en el Facebook de Montañas del Sur, porque así se llama el vivero. Y mi objetivo principal es capacitar más a los jóvenes, es que estén más conscientes los jóvenes, que se den cuenta qué es violencia, qué es amor, qué es vivir en tranquilidad en mi pueblo. Eso es mi meta ahora, dar lo que yo pude salir de vivir en una violencia con el padre de mi hijo. Sí, exactamente. Sí, esa situación yo creo que hoy en día sigue y sigue, ¿no? A pesar de que se supone que estamos en una era más digital y hay más información, pero eso se sigue replicando, ¿no? Eso, la violencia de género y todo ese tipo de cosas. Este, ¿cuál cree que será la manera de poder, un poco disminuir esta situación? Te voy a decir algo, Eduardo, y espero no ofender a nadie, pero es mi percepción desde mi comunidad, porque yo creo que ahorita mi cultura está mezclado ya, ¿no? En la ciudad y en la comunidad también, o de la comunidad a la ciudad, y así vivo, ¿no? Es muy fácil desde tu cabina, desde tu oficina, desde donde tú convives, decir, ¿por qué no lo denuncias si se te está violentando? Pero esa mujer, esa persona, porque también no solo las mujeres ahora, esa persona está viviendo allí, no se les da refugio, no hay dónde ponerle a esas personas. Entonces, ¿cómo se atreve a demandarlo si al ratito lo va a ver? Le va a ir peor. Entonces, yo creo que hay que darle
seguridad a su integridad esa persona que está violentada. Hay pueblos que ni siquiera tienen servicio, hay pueblos que no tienen ni agua ni luz. Entonces, ¿cómo quieren que se le denuncie? ¿Y dónde se va después? Porque si no, a veces al denunciar, tú tuviste la culpa, tú lo denunciaste, lo hubieras aguantado, como sea, tenías tu techo. Entonces, no, por eso es que mucha gente no se atreven. Yo siempre he dicho que debería haber centros de refugios, lugares estratégicos donde se le puede dar seguimiento y donde se sienta útil esa persona, porque el detalle es que a veces dice uno, si yo salgo de mi casa, ¿a dónde voy? Y con los familiares, en vez de que apoyan, se vuelven enemigos. Sí, exactamente. Esto que mencionas sí es importante, ¿no? Darle seguimiento, como dice, darle en ocasiones, pues las herramientas necesarias para, como dice, que se pueda salir, que pueda desarrollarse y seguir este proceso, ¿no? De una manera más directa, ¿no? Y de alguna manera, no dejarse llevar, ya si tomó esa decisión, no echar pasos para atrás, ¿no? Pero lo que menciona sí es como que hay ciertas cosas en las cuales influyen para una decisión, ¿no? De estas, para poder denunciar. Es que aparte del miedo te paraliza, yo lo viví, y luego la gente dice, ¿qué me va a decir mi familia? Tú lo buscaste, tú quisiste en vez de tener apoyo. Entonces, ¿qué es lo que yo agregaría? La capacitación es importante, Eduardo. Si yo no me hubiera capacitado, no hubiera tomado cursos, no hubiera visto estos cursos, yo no fuera lo que soy ahora, yo fuera una mujer más, quién sabe con cuántos hijos. Ok. Sí, pues ojalá que todo esto cambie, ¿no? Que también se desarrollen más planes sociales como el que usted tiene y como el que varias gente también está haciendo para que pueda hacer un poco más la diferencia día con día. Le agradezco mucho su tiempo, Antonia, y realmente vamos a darle seguimiento a todo lo que hace y de alguna manera, pues también saber en qué podemos ayudar, ¿no? En situación de comunicarlo, de que la gente sepa, de que a lo mejor hay gente de Chiapas que no conoce su labor y a lo mejor a través de esto lo puede conocer. Entonces, ¿algo más que quiera agregar? Pues lo único que podría agregar es que por favor eviten el incendio, no estén tirando donde quieren un cigarrillo por ahí, porque hay muchos incendios en estas temporadas. Seamos más conscientes con la madre tierra, y si pueden plantar un árbol, háganlo en su espacio donde puedan. Entonces evitemos, seamos responsables en nuestro vivir, en donde vivimos, donde habitamos, porque cuántos animalitos se mueren cada incendio que tenemos. Eso sería la invitación. Sí, hay que cuidar a nuestro planeta Tierra porque al fin de cuentas es el único lugar donde habitamos, ¿no? Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima, gente. Esto fue Convars.